Muy buenas, bandidos, ¿qué tal? Hoy os vamos a explicar qué es Microsoft 365. ¡Pum! Viaje en el tiempo. Imaginaos que nos vamos a 10.000 años antes de Cristo, a la edad de las cavernas. Allí, como todos sabemos, pues se trabajaba con herramientas de palo, de piedra, se cazaba como se podía. El que más quizá tenía herramientas de sílex para poder cortar las ropas o para poder fabricarse otras herramientas y armas y poco más. Pues imaginaos que nos plantamos viajando en el tiempo a esa misma época con una navaja suiza. Lógicamente, pues nos transformaríamos en los reyes del universo. Pues esto es lo que sucede un poco en el entorno empresarial cuando usas la suite de aplicaciones y soluciones de Microsoft 365. Bien, ¿y qué es Microsoft 365? Pues básicamente se trata de un conjunto de aplicaciones ofimáticas de Microsoft. En este caso, nosotros nos encanta llamarle la navaja suiza de las empresas, puesto que pone un montón de soluciones en nuestra mano que nos ayudan a afrontar pues, los retos del día a día, ya sea procesar una hoja de cálculo, redactar un documento de texto, compartir información por email y un largo etcétera. Lo mejor de la solución de Microsoft 365, pues que en un único conjunto, en un único paquete, tendremos las aplicaciones de toda la vida, como Word, Excel, Outlook o PowerPoint, por ejemplo, entre otras muchas, y además lo complementa Microsoft en este caso con un montón de aplicaciones basadas en cloud y que están enfocadas básicamente al trabajo colaborativo entre los equipos. Entonces nos ayuda tanto a colaborar y a producir mucho más, y además nos permite compartir información entre nuestros usuarios de manera mucho más efectiva y sobre todo mucho más segura. Vamos a ver algunas de ellas. Bien, pues como os decía, la suite de Microsoft 365 agrupa, digamos, pues soluciones de toda la vida, como Word para los textos, Excel para las hojas de cálculo, PowerPoint para hacer presentaciones tan chulas como esta, o incluso Outlook, que es uno de los mejores gestores de correo y más conocidos de todos los tiempos, sino que, bueno, pues tenemos una serie de nuevas aplicaciones o incluso aplicaciones que ya existían a las que le han aportado este puntito más, ¿no? Digamos, por ejemplo, OneNote, que es una herramienta de hace muchísimos años también, que sirve pues para ponerse notas personales y almacenarlas en nuestros equipos, pues ahora no solo nos permite tenerlo en múltiples dispositivos, lógicamente, sino que además nos permite compartir estas notas o incluso agruparlas en libros y compartir todo el libro de notas con nuestros compañeros, con nuestros equipos, ¿de acuerdo? Es decir, pues lo que os decía, ¿no? Herramientas de toda la vida, pues aportándole este puntito más a nivel colaborativo y, bueno, pues intentando promover y aumentar la productividad, ¿no? de nuestros usuarios. Por otro lado, tenemos herramientas como Microsoft Teams, que seguro que también todos conocéis, a pesar de que es relativamente nueva si lo comparamos con Word o con Excel, pero en este caso, lejos de lo que todos estamos pensando, Teams no es una herramienta exclusivamente para hacer llamadas o incluso videoconferencias, sino que es una herramienta colaborativa súper potente. O sea, es decir, tiene un montón de soluciones internas que nos permiten colaborar con nuestros compañeros, con nuestros equipos, de manera que realmente lo de las videoconferencias es no anecdótico ni mucho menos, pero sí que es una funcionalidad más de la solución y no la principal en este caso, ¿de acuerdo? Por último, pero no menos importante, tenemos SharePoint y OneDrive, que son pues los repositorios o las bibliotecas, digamos, de ficheros, de documentos que están en la nube de Microsoft en este caso, y que nos permite pues no solo tener nuestros documentos a salvo porque están, digamos, en los servidores de Microsoft, como os decía, sino que además nos permite pues consultarlos de manera mucho más fácil, estemos donde estemos, nos permite compartirlos de manera mucho más segura y mucho más efectiva con nuestros compañeros también, y un montón de funcionalidades más que os paso a detallar a continuación. Bien, pues entre los beneficios más destacables de Microsoft 365, para no aburriros y teneros aquí toda la tarde, os diremos pues que, por ejemplo, tenemos autoguardado de documentos. Además, esto incluye un histórico de versiones sin ningún tipo de límite, es decir, en cualquier momento podemos volver atrás a cualquier versión anterior de dicho documento. Incluso podemos ver qué usuario lo ha editado, en qué momento, qué cambios ha hecho respecto al documento siguiente o al anterior, etcétera, ¿de acuerdo? Tenemos hasta 1 terabyte o 1000 gigas en este caso de almacenamiento incluido en la licencia, digamos, para cada usuario, de manera que en su OneDrive cada usuario dispone de 1 tera para su información, en este caso pues documentos, imágenes,
etcétera, ¿de acuerdo? Además, como os decía, pues las videoconferencias en Teams son pues mucho más productivas por todas las herramientas que os decía que lleva añadidas el producto, pero es que además son mucho más seguras que en cualquier de estas plataformas, digamos, free. ¿De acuerdo? Por otro lado, pues tenemos la parte de SharePoint que os comentaba, que sería pues lo que vendría a sustituir el servidor de ficheros de la empresa, ¿de acuerdo? Ya no hace falta tener un servidor de ficheros físico en la empresa, sino que se pueden tener los documentos en el repositorio o la biblioteca, como os decía antes, que pone a disposición Microsoft para precisamente esto, es decir, puedes tener una serie de carpetas con permisos por usuarios, por grupos de usuarios, etcétera. Pero es que además a la hora de compartir documentos con externos a nuestra empresa, ya sean proveedores, ya sean clientes, lo que sea, lo tenemos muchísimo más fácil porque no hay que enviar el propio documento en sí, podemos compartirlo mediante un link, podemos otorgarle seguridad a ese link de manera que solo X personas puedan verlo, pues bueno, un largo etcétera, como os digo, de herramientas o de soluciones totalmente orientadas a la colaboración. ¿Vale? Por último, comentaros también que con los documentos que estén almacenados en SharePoint cabe la posibilidad de que 2 o más usuarios los estén editando a la vez sin estar conectados entre ellos ni siquiera en el mismo sitio, es decir, cada uno puede estar en su casa y el tercero en la empresa y los 3 están editando un cuadro de Excel y los 3 están viendo en tiempo real el cursor de los otros 2 y las modificaciones que se van haciendo, de manera que no solo no nos pisamos los cambios, sino que además podemos estar hablando por teléfono o por chat, comentando la jugada y editando, pues como os digo, en caliente, todos a la misma vez el mismo documento. Otra funcionalidad muy chula, que en este caso viene relacionada con la parte de correo electrónico, es que la sincronización entre nuestros dispositivos va a ser perfecta, es decir, el escenario típico de PC de sobremesa, portátil, tablet y teléfono, en los 4 dispositivos tengo el correo, pero me sucede que si lo leo en el móvil no se queda leído en los otros 3, que si en el ordenador lo archivo me desaparece de todos lados, que en el ordenador tengo unas carpetas que en el móvil no, que en el iPad no veo no sé qué, pues todos estos problemas quedan totalmente solucionados porque todo el correo está siempre en la nube, es decir, todo el correo está almacenado en Microsoft y por lo tanto desde cualquier dispositivo que lo consultemos tendremos la información actualizada y sincronizada perfectamente, es decir, lo que leas en uno de los dispositivos quedará leído en todos y de la misma manera lo que elimines en uno pues se eliminará en todos, o incluso como os decía, lo que archivéis en una carpeta podréis ir a la misma carpeta y consultar lo que habéis archivado previamente desde un dispositivo pues en otro, ¿de acuerdo? Y por último, algo que también es bastante importante es que con las licencias de Microsoft 365, como os he comentado ya varias veces en la presentación, disponemos de las aplicaciones de toda la vida, pues Word, Excel, etcétera. Pues estas aplicaciones no vamos a tener que ir cambiando de versión, no pasaremos de Office 2013 a Office 2016, luego a 2019, sino que siempre vamos a disponer de la última versión con todas las actualizaciones y todos los parches de seguridad aplicados y incluidos, digamos, en el precio. Bueno, ¿y por qué implantar Microsoft 365 con Bandit? Pues por varios motivos, entre ellos que os ofrecemos las licencias al mismo precio que marca Microsoft, porque además analizamos vuestra empresa y los principales puntos de mejora que además consensuamos con vosotros para asegurarnos de que realmente estamos definiendo una solución que cumple con vuestras expectativas y sobre todo con las necesidades reales que podáis tener, ¿de acuerdo? Y porque además no planteamos nunca un proyecto de migración a Microsoft 365 sin que haya una formación de vuestros usuarios, de vuestro equipo. Es decir, está muy bien que os fabriquemos el coche, pero si no os enseñamos a conducir, pues a lo mejor tenemos algún sustito, ¿de acuerdo? Entonces, realmente los años de experiencia que llevamos en este tema nos han dado la razón y realmente es imprescindible que vuestro equipo, que vuestros usuarios estén formados para sacarle el máximo partido a la herramienta. Así que bueno, si queréis la navaja suiza para vuestra empresa, contactad con nosotros. Un saludo, bandidos.